Hola GSOC maníacos, yo soy Tony GSOC y esto es GSOC Manía al Detalle. Hoy tenemos una comparativa con estos dos relojes, un Huawei Watch Ultimate, un reloj de 750 euros aproximadamente, que tenéis en el canal para que lo podáis ver todo lo que lleva, que es un reloj muy completo, con unos maravillosos materiales como cerámica, cristal de zafiro, cristal líquido, bueno, tiene muchísimas cosas de calidad. El precio dice mucho, tiene hasta para hacerte electros y tal. Bueno, es muy completo este Huawei. Le vamos a dar aquí al botoncito para que veáis qué pantalla tiene, más espectacular. Y le hemos hecho la comparativa un poco... Le he hecho dos pequeñas comparativas de GPS, ¿vale? Porque tenemos que probar el GPS del nuevo Rangeman, que de momento tengo que decir, lo primero que tengo que decir es que sigue siendo comodísimo, o sea, no... Si no te lo quitas en todo el día y por la noche, es que no te importa, o sea, no te molesta para nada, es comodísimo, incluso más cómodo que este. Y eso que este es un reloj normal, digamos, ¿vale? Que no tiene, es más fino. Como veis, esto es un reloj grande, aunque este es muy grande también. Es un relojón, ¿vale? Es muy grande, pero este es más grande todavía, es más tosco a la vista, pero es una preciosidad de reloj. Mis impresiones con 6 días o 7 que llevo con él, 6 días creo que son, me gusta mucho, todo lo que veis estéticamente me encanta, o sea, ¿cuál elegirías de los dos? Yo elegiría este, sin duda. O sea, este reloj es muy bonito, es un reloj de calidad, pero no me dice nada. Yo soy GSOC maníaco y a mí me encantan los GSOC, o sea, el tema GSOC, la resistencia, estos materiales, estos diseños, a mí me encantan. Entonces yo con esto, sí, es un relojazo, pero yo no me lo pongo. No me lo pongo. Lo compré para probarlo y tal, es un buen reloj, pero no me lo pongo. Entonces, pues bueno, yo siempre voy a tirar por esto porque me gusta mucho más el diseño y es lo que me pongo. Me gusta mucho la resistencia, me gusta un reloj grande, me gusta un reloj de aventura y me gusta esta clase de relojes. Le hemos hecho una comparativa de GPS, ¿vale? Y tengo sorpresas, ¿vale? No sé si buenas o malas, para nuestro Rangeman, pero bueno, os voy a poner por aquí, vamos a meternos dentro de mi móvil, ¿vale? Para que veáis las pequeñas diferencias que tiene. Los pasos van exactamente igual, ¿vale? Van perfectos, pero en distancia, en un paseo, ¿vale? En paseo, se van muchísimo uno de otro. ¿Cuál es el que va mal? No lo sé todavía, la verdad. No os lo puedo decir. Bueno, tengo algunos indicios que hablan muy bien de nuestro Rangeman, pero no lo sé. Tengo que seguir probando. El domingo haré una prueba. Ahora os voy a enseñar este y el domingo haré una prueba con un Garmin 7X Solar, ¿vale? Que será la prueba definitiva, creo yo, para que podamos ver si realmente se va mucho, se va poco. Entre estos dos se va mucho la distancia, los pasos son exactamente iguales, ¿vale? Pero la distancia se va muchísimo y la vais a ver ahora. Así es que os voy a poner primero cómo conectan, para que veáis la velocidad de uno y la velocidad de otro. Este es mucho más rápido, se conecta hasta dentro de casa este reloj. Es una locura. Lo podemos poner aquí, mirad. Estoy dentro de casa, nos vamos a... Ahora igual me deja mal, pero que no. Nos vamos a bici, que es lo que he hecho en la última prueba, por ejemplo. Le damos y él ya está buscando satélites. Pone sal al aire libre, ¿vale? Pero mirad, ya ha cogido GPS. Dentro de casa. O sea, eso habla muy bien, pero no lo sé tampoco. Ahora os voy a poner lo que ha tardado este, que ha tardado un poquito más, pero para mi gusto, súper rápido también. Así es que vamos a verlo y nos metemos dentro de mi móvil.
Bueno chicos, ahora ya ha cambiado un poco más mi voz, hemos puesto mi móvil y este es la aplicación de Casio Watches, ¿vale? Aquí tenemos nuestro reloj, como veis, en mi reloj le damos y entramos a todo lo que tiene nuestro reloj, que le vamos a dar un repaso así rapidito. Aquí tenemos walking, que es lo que yo suelo hacer mucho, trekking, que es el nuevo deporte que han puesto, ¿vale? Natación en aguas abiertas, bicicleta, que es también suelo hacer alguna vez, ¿vale? Y gym workout, que también hago, intervalos y tal. Tenemos ajustes de pantalla, live log, en qué muñeca llevas el reloj, frecuencia de entrenamiento, esferas de reloj que ya sabéis que se pueden cambiar, aquí lo tenéis. Ahora nos vamos adentro y podemos poner la esfera que queramos. ¿Veis? Tenemos 5. Estas son predeterminadas, las 4 primeras, y la última, que yo siempre la llevo editada, podéis editar a vuestro gusto de todo lo que tiene aquí. Podéis editarla a vuestro gusto, ¿vale? Los widgets, ya sabéis, que podéis quitar y poner. Medir frecuencia cardíaca, yo lo tengo solo para por la noche, que ahora lo veremos. La recarga nocturna y todo cómo duermes, el sueño y todo el rollo después de entrenar, cómo recuperas y todo eso que está muy, pero que muy bien. Con tecnología Polar, ¿vale? Notificaciones, ya sabéis que las podéis quitar, las podéis, aquí tenéis notificaciones, las podéis poner, quitar, pantalla pequeña, pantalla grande, sonido activado, vibración y tal. Vale. Noche, aquí tenemos las horas, que yo lo intento poner a las 12, que es más o menos a la hora que me acuesto, y a las 8, que es la hora en que me levanto aproximadamente, ¿vale? Y ahí me está midiendo. Aquí tenemos ejercicios de respiración, información de tendencia barométrica, alarmas, que aquí en alarmas ya sabéis que podéis poner la señal horaria, que la tenéis aquí, yo la tengo activada, ¿vale? Y los distintos 4 alarmas que podéis poner, ¿vale? Alarma inteligente, que esto es para que nos suene a una hora determinada, podemos poner lo que queramos y podemos poner que puede sonar 10 minutos antes, 60 minutos antes, bueno, lo que queráis, aquí las alarmas. Temporizadores, ya sabéis, punto de marea, que es, yo lo tengo en Valencia, pero podéis poner el punto que queráis, más o menos ahí, yo es que me da igual esto, pero bueno, que podéis entrar y poner el punto que queráis. ¿Vale? ¿Veis? Lo dejáis pulsado y os pone las coordenadas y nada, y entráis y lo que queráis poner. Bueno, donde queráis tener lo de la marea. ¿Vale? Descartamos, yo lo tengo ahí en Valencia y ya está, me da igual. Hora mundial, ya sabéis, sincronizar la hora, buscar el teléfono, ajustes del reloj, ya sabéis, sonidos y vibración, luz automática, horario de verano, visualización del reloj. Aquí nos vamos a meter 12 o 24, ¿vale? Intervalos de medición de elevación. Aquí reajustar zancada y buscar reloj en uso, ¿vale? Para buscar el reloj. Luego tutorial, aquí nada, esto ya es acerca del Light Love, que te dice las funciones y tal, bueno, para leer y tal. Y nada, pues chicos, esto es lo de dentro de nuestro reloj, lo que podemos cambiar luego dentro de por ejemplo, trekking, ¿vale? Que es la nueva. Podemos poner intervalos aquí podemos cambiar las pantallas, ¿vale? Que queramos. Pantalla de medición, podemos ponerlas todas o quitarlas o poner la que queramos, ¿vale? Eso así. Alerta de objetivo, podemos poner un objetivo. Alerta de frecuencia cardíaca, lo mismo. Intervalo de recepción de señal, yo la tengo ahora hay que ponerla en high, que estoy haciendo pruebas, ¿vale? Para la precisión, ¿vale? Lo tenemos en high, en alta. Y luego aquí en navegación de elevación, ¿vale? Aquí tenemos unas rutas que yo he puesto, pero bueno, no me sirve a mí de mucho. Por ejemplo, si nos vamos a una montaña, lo que sea, ¿vale? No sé, por aquí que hay montañas, vamos a pulsar aquí, ¿vale? Nos deja hasta 10 puntos. ¿Esto qué va a hacer? Nos dice que aquí hay 735 metros de altitud, ¿vale? Vamos a poner otro punto,
y ya nos dejará guardar estos 2 puntos. Por ejemplo, nosotros vamos a subir a esa montaña y queremos saber la referencia del pico más alto o donde hemos apuntado o donde hemos presionado. Guardamos y enviamos al reloj, ¿vale? Esto lo que va a hacer en la pantalla de trekking, cuando vayamos, nos va a decir siempre la altura y la diferencia que tenemos de nuestra altitud, desde donde estamos, hasta la altitud que tiene ese punto. Entonces, para el que va a subir una montaña, me imagino que será una buena referencia, ¿vale? Yo no lo voy a usar porque no voy a subir ninguna montaña, pero habrá gente que sí que lo haga. Entonces, esto es para eso, ¿vale? Para tener una referencia del punto que hemos tomado, ¿vale? Facilito. Bueno, pues nada, dicho esto, tenemos trekking, ya haremos un paseíto con este reloj y con el Garmin, que va a ser la prueba de fuego, ¿vale? Espero que no se vaya mucho, como estos dos que sí que se van. Nos vamos a meter en mi página y aquí tenemos lo que hemos hecho hoy, lo que hemos ido haciendo durante esta semana. Aquí tenéis las rutas que he ido probando ya, aunque no las he enseñado, os las voy a enseñar aquí. Y mirar, por ejemplo, lo de la recarga. Mirad, desde el 25 de enero lo llevo probando, ¿vale? Aquí ya nada. Y mirar, por ejemplo, nos vamos aquí hicimos un paseíto para probar de 2,51, solo con el reloj, ¿vale? Ahí no podemos ver nada, pero aquí por la noche, esto era el día 27, ¿vale? Aquí hicimos otra ruta, el 28, y nos hizo la recarga del sueño, la recarga nocturna, que mirar, dormimos súper bien ese día, tuvimos 91 puntos, carga de sueño muy buena. Aquí nos pone todo lo del sueño, interrupciones, sueño REM, sueño ligero, sueño profundo, bueno, todo. Pero nos dice que la carga del SNA, que es el sistema nervioso autónomo, nos dice que más 9,9, o sea, nos hizo una muy buena función, y la carga del sueño del 79, que lo tuvimos la noche anterior, a 91, o sea, fue muy buena. Como veis aquí, muy buena la recarga nocturna. Y aquí nos pone, para el ejercicio nos pone mejora tu marca, como diciendo, tienes que hacer ejercicio, sigue haciendo ejercicio para mejorar tus marcas, ¿vale? Nos metemos en sistema nervioso y aquí nos pone unos parámetros que yo no sé muy bien qué son, pero bueno, nos pone aquí frecuencia cardíaca 69 BPM, ¿vale? Medición intervalo entre latidos, variabilidad de la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, ¿vale? Nos pone unos parámetros del sistema nervioso autónomo, ¿vale? Y aquí nos dice que el esfuerzo fue de 11, tolerancia 4 y carga cardiovascular 27, que fue alto, ¿vale? Estado de la carga cardiovascular 2,4, estamos en sobrecarga. Has estado entrenando mucho, más de lo habitual en los últimos días, y si es así, aumentarás el riesgo de lesionarte y tu entrenamiento podría ser contraproducente, ¿vale? Nos va diciendo ahí unos pequeños detalles para que tengamos en cuenta. Bueno, esos fueron los pasos, la energía, y aquí tenemos todo lo que vamos haciendo durante el día, durante el entrenamiento y todo, ¿vale? Eso fue el día 28, ¿vale? Aquí tenemos el día 29 ya, que hicimos esos pasos y hicimos una ruta, que la tenemos aquí, que ahora nos meteremos, y tenemos también la carga que nos hizo ese día, que aquí ya, como veis, no dormí tan bien, carga del sueño 76, nos dice que la carga del SNA fue de más 5,8, superior a la normal, pero la carga del sueño fue 76 cuando tuvimos 83, inferior a la normal, y nos da unos consejos. Hoy es buen día para entrenar, y para dormir hay cosas que pueden debilitar tu sueño REM, como tomar alguna bebida alcohólica antes de acostarte. Si bien es cierto que el alcohol relaja tu cuerpo, no es menos cierto que dificulta tu sueño REM. Bueno, yo no bebo ni nada, pero bueno, nos puso eso porque no dormí tan bien como ese día. Aquí nos pone esfuerzo 16 porque hicimos una caminata,
tolerancia 5 y carga cardiovascular un 30. Bueno, esto es un poco rollo y no os quiero aburrir, así es que, bueno, esto es la aplicación, más o menos, y ahora nos vamos a ir a comparar estos dos bicharracos y aquí ya sí que hay muchas diferencias, como por ejemplo, bueno, la distancia, sobre todo, mirad, nos vamos a ir al de Huawei, que es este, ¿vale? Nos vamos a meter en el registro de el día, a ver qué día estamos, día 30, ¿vale? Este es Casio y este es Huawei. Día 30 está por aquí, 5,77. Mirad los kilómetros, ¿vale? Los dos relojes los llevamos en la misma mano, en la misma muñeca, en el mismo brazo, y este hizo 5,77 kilómetros a un ritmo medio de 11,24 con 494 calorías y 1 hora 05,45, que es lo único que se parece, igual que los pasos, ¿vale? Y en este hicimos 5,53, o sea, como 240 metros de diferencia, que es, para mí, llevando GPS, es bastante diferencia. El tiempo es el mismo y la energía, este nos pone 598, este 494. Bueno, eso cada uno puede medir diferente, ¿vale? Pero hay mucha diferencia en el mismo trayecto y en el ritmo, sobre todo, claro, al no ser el mismo, ya no ser los mismos kilómetros, ya el ritmo cambia por completo, ¿vale? Aquí tenemos unos parámetros de Huawei y los detalles finales, ¿vale? 7.892 pasos. Los pasos son lo único que fueron igual, 7.892. Bueno, el caso es que con el mismo reloj en la misma mano, llevando los mismos pasos y haciendo la misma caminata, uno nos marcó 5,53 y el otro 5,77. Entonces, ¿cuál de los dos está mal? Pues aquí no lo sé, la verdad. Porque si nos metemos dentro del grafiquito, nos ves, este parece que va muy bien, va por la carreterita, aunque nosotros íbamos por la acera, ¿vale? No por el medio de la carretera, pero bueno, eso aún me importa poco. O que pase por algún edificio o tal, eso yo creo que no tiene mucho que ver. Aquí pasamos por debajo del puente, todo esto por fuera, por la carreterita, por fuera, ¿veis? Por aquí, rotonda, por el paso de peatones, eso está muy bien. Y luego por aquí ya, por los campos, por dentro de los campos, ya hay un caminito que por ahí vamos, fuimos haciendo y luego volvimos, ¿vale? Kilómetro 2, kilómetro 4, ¿veis? Bueno, aquí lo tenéis, no quiero marear mucho, ¿vale? Pero todo estaba muy bien, hasta que llegas a, digamos, a la ciudad, ¿vale? Y ahí ya el GPS como que se pierde un poquito más. Todo esto está bien, por aquí vinimos, por ese paso de peatones, por aquí entramos, ¿vale? Por debajo del puente, aquí se perdió un poquillo, hizo ahí un poco de tal, que eso no lo hicimos porque vinimos por la misma línea. Pero bueno, al entrar a la ciudad yo creo que los dos se pierden un poquito, y aquí acabamos en un parque para hacer un poco de pesas y tal. Y el GPS de los dos, pues ahora vamos a ver mirar, vamos a bajar esto de aquí, vamos aquí, y mirar, sí que parece que va por el medio de los edificios y cambiamos aquí, ¿vale? Al principio es como que dentro de la ciudad pues se pierde un poco, pero veis, cuando ya salimos, que ya coge bien, digamos que no hay árboles ni nada, pues aquí ya, como veis, prácticamente es el mismo camino, rotondita, paso de peatones, y ya es el mismo camino, no se pierde ninguno de los dos, van los dos muy perfectitos, ¿vale? Y por aquí al entrar, pues ya, como veis, aquí por debajo del puente, este sí que lo hizo bien, ¿veis? Que va por la misma línea, el otro no. Entonces yo tengo mis dudas de qué GPS va mejor, y creo que es el de Rangeman. Creo que va mejor. ¿Por qué? Porque hoy he hecho una ruta
En bicicleta le he puesto, pero yo iba en la furgoneta con los dos relojes en la misma muñeca, ¿vale? Y aquí tenemos la ruta que hemos hecho de 7,3. Claro, en la furgoneta yo llevaba el cuentakilómetros puesto a 0 y el Rangeman ha hecho exactamente los 7 kilómetros con 0,3 que llevábamos en la furgoneta. Y el Huawei, mirar, que es el del día de hoy, día 31, 7,29 ha hecho. De 7,03 que ha marcado la furgoneta y que ha marcado el Rangeman, el Huawei ha vuelto a hacer kilómetros de más, o sea, metros de más. Como el mismo, prácticamente 200 y pico metros más ha marcado el Huawei, igual que marcó en la carrera anterior que hicimos paseando, ¿vale? En la bici ha vuelto a hacer lo mismo. Sí que es verdad que el caminito lo ha hecho bastante bien, se va siempre, en este ha sido por carretera, hay algunas veces que se va por fuera porque estamos dentro de la ciudad, pero cuando sale es más preciso, ¿vale? Pero bueno, mirar qué preciso es, ¿vale? Por ahí, bueno, aquí se salta un poco la rotonda, pero bueno, más o menos está bien, ¿veis? Está bien, por aquí se va un poco por la casa, pero bueno, esas son cosas que no me preocupan mucho, pero sí que me ha preocupado que este ha hecho 200 y pico, ha vuelto a hacer 200 y pico metros más, y el Casio ha hecho lo mismo que la furgoneta marcaba, los 7 kilómetros con 0,3. Entonces podemos decir que nuestra primera ruta o nuestra primera comparación, bueno, ya la segunda, en bicicleta ha vuelto a marcar el Huawei más kilómetros, más metros que el Casio, que ha hecho lo mismo que la furgoneta. Entonces es un dato bastante bueno para mí, para decir que de momento el Casio va muy bien, el nuevo Rangeman. Entonces, pues bueno, esa comparativa, aquí tenemos la del Casio, la del Rangeman, mirar, siempre dentro del pueblo hace un poquito más de cosas raras, pero cuando sale a la carretera, ahí en la rotonda ya, ¿veis? Ya va por su camino, pum, 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 y no se sale de la carretera prácticamente, ¿veis? Y me ha dejado bastante contento, por un lado, el Huawei, que vale 700 y pico de euros, hace kilómetros de más, o eso parece, o el Rangeman hace de menos, pero claro, al compararlo con la furgoneta, que ha hecho, que se supone que los kilómetros de la furgoneta van perfectos, pues el Rangeman ha hecho lo mismo que la furgoneta. Entonces, chicos, mirar, esta carga del sueño fue de esta noche, que he dormido fatal. 50 puntos nada más, he dormido fatal. ¿Vale? Mirar, de 81 a 50. Y aquí me pone unos consejitos. Para el ejercicio, puede que te sientas cansado después de dormir mala noche, pero aún así puedes entrenar si te apetece. Para regular los niveles de energía, haz comidas regulares y poco abundantes para evitar sentir la somnolencia que genera una comida copiosa. Mantén tu nivel de azúcar en sangre constante y selecciona tus carbohidratos sabiamente. Y para dormir nos dice que cuando elabores tu agenda diaria, recuerda que debes dejar suficiente tiempo para dormir, la temperatura del dormitorio debe ser adecuada y no debe haber demasiada luz. Intenta que no haya nada que pueda perturbar tu sueño. Bueno, nos da una especie de indicativos para poder hacer descansar y poder entrenar mejor, ¿vale? La aplicación a mí me gusta bastante, no tengo ningún problema con ella, me gusta. Hoy hemos hecho estos pasos, no hemos entrenado porque estoy aquí haciendo el vídeo. Y chicos, la primera impresión pues es buena para Casio, la verdad, porque yo creo que el que está fallando es Huawei, cuando es un reloj de 750 pavos. Pero bueno, el domingo intentaremos hacer una salida que vais a ver conmigo, nos vamos a poner los dos relojes, el Garmin 7X Solar y nuestro Rangeman en la muñeca, y nos vamos a ir a hacer una ruta que vosotros vais a ver conmigo, y ahí ya sí será la prueba de fuego para ver si Rangeman realmente
tiene buenos datos, si se asemejan mucho al de Garmin y si por el contrario es el que está fallando. Así es que lo veremos. Espero que me veáis el domingo. De momento estos son los datos que tengo. Espero que os haya gustado y os haya ayudado un poquito. Así es que chicos, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.